Jesús se nos enseña mucho respecto a él, sin embargo hay un bache importante entre los 12 años hasta posteriormente su muerte. ¿Qué pasó durante todos esos años? ¿Dónde estuvo? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué fue lo que no hizo? ¿Qué pasó con Jesús todos esos años, Cristian Contreras? Hoy día lo vamos a decir, Jean-Philippe, en base a lo que nosotros hemos investigado. Pero hay que señalar un par de cosas antes de comenzar. Primero, lo que vamos a hablar hoy día no afecta ni a la Iglesia Católica ni a los evangélicos, porque para estas dos instituciones esos años perdidos no existen, no son parte de la doctrina, son años que están totalmente oscurecidos. Es muy raro, o sea. ¿Ya? Es muy Por lo extraño, tanto, porque siempre es bueno señalar eso porque en el fondo lo que nosotros vamos a hablar, vamos a tomar, como siempre, muchísimas fuentes, Jean-Philippe. No solamente la Biblia para partir, sino que los evangelios gnósticos, las actas romanas, historiadores como Flavio Josefo, libros del conocimiento del Oriente, apócrifos, por ejemplo, como Juan y otros tantos, para ir tratando, no para ir tratando, sino para contar la historia de qué pasó entre los 13 años y los 30 años. Por lo tanto, es muy importante. Esto no forma, lo que vamos a hablar hoy día, no forma parte de la doctrina católica ni evangélica. Y a los 13 años, ¿cómo y cuándo desaparece Jesús y cuándo se comienza a estructurar esta historia desconocida? Se estructura exactamente en su primera visita al Templo de Jerusalén. Pero antes, para entender bien todo esto, Jean-Philippe, es muy importante señalar quiénes eran los enemigos de Jesús. Conociendo los enemigos de Jesús, vamos a entender la historia de estos años perdidos de Jesús, que son muy misteriosos. Y hay que decir que Jesús tenía tres enemigos fundamentales. El primer enemigo era el diablo. El diablo, recordémoslo, es el gran imitador. Pero ese es su primer enemigo. Eso es fundamental para ir viendo contra quién va luchando este hombre profeta y para muchos es Dios. El primer enemigo, por lo tanto, es el gran imitador, el diablo. El segundo enemigo de Jesús es el Imperio Romano. El Imperio Romano que para aquel tiempo, recordemos, controlaba todo lo que es Judea, todo el Medio Oriente, con sus doctrinas politeístas y ultramaterialistas, porque ya en el año de Jesús, digamos en la época de Jesús, el Imperio Romano estaba sumergido en unas bacanales de placeres, materialismo, quizás representados por dos tremendos emperadores como fue Calígula y Nerón, que marcan más o menos el ambiente de ese imperio romano que había con ellos tocado la cima más alta y que ya estaba comenzando a decaer y que caería 500 años después. Y el tercer enemigo de Jesús es todos los doctores y sacerdotes judíos del Templo de Jerusalén. Es fundamental. Esos son los tres grandes enemigos. Los miembros de los sacerdotes del Templo de Jerusalén estaban de alguna forma coludidos con los romanos. Los romanos les permitían estar ahí de alguna forma y también lo vamos a ir viendo, pero es muy importante para comprender estos años saber que esos son los tres grandes enemigos.
¿Quedaron claros, Jean-Philippe? Perfecto. Los tres grandes enemigos, ¿cómo se vinculan entonces con esa desaparición de Jesús a los 13 años? Entonces ahí nos vamos a ir metiendo. Teniendo eso claro, vámonos al episodio que ocurre a los 12 años, porque José y María de Nazaret viajan con Jesús al templo de Jerusalén. Este es un acontecimiento trascendental porque después de esta experiencia, Jesús desaparece de la historia por hasta los 30 años. ¿Qué pasó en el templo de Jerusalén? Es la pregunta. Pues bien, hay que señalar que Jesús tenía 12 años, estaba a 3 meses de cumplir los 13 años, y que también él ya se había de alguna forma, había sido reconocido como un nazir en Nazaret, o al menos en la localidad de donde provenía, que es el actual Nazaret, porque en aquel tiempo no había ninguna ciudad que se llamaba Nazaret, no aparece eso, ¿ya? ¿Qué es lo que se ha reconocido como un nazir? Nazir. Nazir es, siempre en los documentos bíblicos aparece Jesús el Nazareo. Jesús, en ninguna parte aparece Nazaret, es el Nazareno o el Nazareo, que viene del hebreo Nazir. Y Nazir es en el fondo un primogénito que toma un voto político religioso. Eso es ser un nazir. Cuando un primogénito toma digamos, este voto político religioso, pasa a ser un nazir, ¿ya? ¿Y en qué consiste fundamentalmente? Claro, hay que ver en qué consistía el voto político y en qué consistía el voto religioso, pero ya los podemos ir uniendo, el religioso con los templos de Jerusalén y el político con Roma, ¿ya? ¿Qué no podía hacer Jesús como nazir? No podía tocar a nadie muerto y se dejaba el pelo largo. Por lo tanto, otro detalle importante, el único dato real sobre la apariencia de Jesús, aparte de ser, al menos de ser reconocido como un hombre perfecto, físicamente perfecto, el único rasgo distintivo era que Jesús tenía el pelo largo, Jean-Philippe, por ser un nazir. Casi 13 años en adelante. Entonces, querido amigo, viajan juntos Jesús, María y José de Nazaret, con esta distinción que había hecho en un principio, hacia Jerusalén. Es la primera vez que Jesús ve el templo de Jerusalén. Y aquí hay que ser bastante claro, porque le impactan 4 cosas fundamentales. Estremecen a este joven de 12 años. Lo primero que le estremeció fue los sacrificios de los animales, porque los judíos sacrificaban animales en una hoguera grande que había. Entonces, uno de los grandes salones de este templo de Jerusalén, que lo visitaban cientos de miles de personas, le impactó ver la sangre de los animales sacrificados. Se preguntó, ¿qué Dios es este que está pidiendo sangre y fuego? Lo segundo que le impactó fue la cantidad de comerciantes que habían adentro del templo y de negociantes, porque también estaban ubicados adentro del templo. Como en la casa de mi padre, dice Jesús, hay comerciantes y negociantes instalados. Segundo impacto, un niño de 12 años. Tercer impacto fue que cuando entra Jesús, María y José, la mujer es separada de los hombres. Y se pregunta, ¿cómo es posible que discriminen a la mujer, que es mi propia madre?
tercer elemento fundamental. ¿Qué Dios es este que está discriminando? ¿O qué culto de sacerdotes hay aquí que tan pronto entran al templo? ¿María se tiene que ir para otro lado? Tercer, y lo cuarto que le impactó, que muy cerca de los comerciantes habían muchas mujeres pintarrajeadas, es decir, mujeres que se prestaban para servicios fáciles dentro del templo, Jean-Philippe. ¿Ya? Esos cuatro acontecimientos, esos cuatro impactos, hay documentos que hablan, ¿ah?, y que se lo dicen a José, porque Jesús le va diciendo a José: ¿cómo es posible que hagan esto con mi mamá? ¿Por qué me separan? Y la vinculación y el amor y la unión que había entre José, entre María y Jesús, muy fuerte siempre. Pues bien, sucede que esto le impacta y le gustó mucho también a Jesús los debates que habían, al menos las conversaciones con los doctores de la ley judía adentro del templo. Y sucede que en un momento dado están 7 días y al final parten de regreso a Nazaret, pasando por Jericó, que es una ciudad al norte a 25 kilómetros. Pero como él ya había sido reconocido en el templo, a pesar de tener 12 años, porque eran reconocidos cuando tenían 13 años, una vez que es reconocido, ya Jesús puede viajar con los hombres separado de las mujeres, ¿ya? Entonces parten hacia Jericó, pero se dan cuenta cuando llegan a Jericó, José y María, que Jesús no venía con ninguno de los dos. Jesús estuvo 4 días perdidos. ¿Y dónde estaba? En el templo de Jerusalén, discutiendo con los doctores de la ley judía. Y es, al menos lo que se cuenta, es que todos había un ambiente de sorpresa de ver los cuestionamientos que planteaba Jesús a los doctores de la ley judía. ¿Y qué hay que decir ahí? Jesús, hay 2 elementos fundamentales. No aceptó y no aceptaba Jesús que el Padre en su tierra, que José lo ame más que el Dios de los cielos de alguna forma. Porque el Dios, al menos el Dios que veneraban en el templo de Jerusalén, era un Dios de venganza, de ira, de castigador. Recuerda lo que es el Dios del Antiguo Testamento. Es un Dios violento. El Dios del diluvio universal, en el fondo. De Sodoma y Gomorra, del Arca de la Alianza y de más de 1 millón de muertos. Es decir, es un Dios violento, es un Dios de fuego y de sangre. Jesús no lo acepta. Jesús no viene, fíjate, y esto es tremendamente relevante para todo el mundo cristiano. Jesús lo que viene a enseñar no es el Dios que están venerando en el templo de Jerusalén, sino que un Dios de amor y de bondad, no un Dios castigador. Entonces vamos viendo, se está oponiendo desde el principio, al menos como ocurre en este primer pasaje, a un Dios que es el Dios que veneraban los del templo de Jerusalén, que es el antiguo Dios Yahvé, Jehová o como le quieran llamar, ¿ya? No podía comprender cómo este Dios del templo se complacía con la sangre de los animales. Todo esto en el marco de una discusión de un niño de 12 años claro, con los doctores, con los más avesados de la religión en ese momento. Efectivamente, Jean-Philippe. Entonces, le plantea al menos 4 o 5 preguntas a los doctores que son en el marco fundamental cuando llega José y María a encontrarlo. Pero
les dice, si Dios ama a los hijos, ¿por qué permite tanta matanza de animales? Primera pregunta que se lo hacen los doctores, y los doctores, claro, se van sorprendiendo de que un niño de 12 años les dijese estas cosas. Pues bien, vuelvo a insistir en este punto. Aquí hay en el fondo, se plantea el mismo tema del gnosticismo que vimos la semana pasada. Jesús, creyendo en un Padre celestial, supremo, cuya principal cualidad es el amor, y oponiéndose a un Dios castigador de sangre y de fuego, que en el fondo era el gran imitador. Esa es la gran lucha que tiene Jesús. Su gran misión en la tierra es decir, cuál es el significado verdadero del verdadero Dios. Pues bien, tan pronto se da cuenta de esto, de esta primera pregunta, ya niño, y después esta reflexión viene, Jesús se da cuenta primero que no es el profeta, estando en el templo, niño, y después también se da cuenta que no es el profeta de los judíos, sino que es un profeta universal. Los judíos veneran a este Dios de guerra de aquel tiempo, y él venera a otro Dios. Y lo segundo, se da cuenta Jesús que no es el Mesías que esperan los judíos, porque el Mesías que hasta el día de hoy esperan los judíos es un Mesías que va a liderar a los ejércitos judíos contra sus enemigos. Eso se comienza a dar cuenta en ese minuto Jesús. Fíjate. Lo otro que se pregunta, ¿qué hay detrás del velo al interior del templo de Jerusalén? Al interior del templo de Jerusalén, en lo que se llama el Santo de los Santos, que es la sala central del templo, hay un velo. Y atrás del velo, según la creencia, se dice que está Dios. Entonces le hace la pregunta a los doctores, bueno, ¿qué hay detrás del velo? ¿Qué Dios hay detrás del velo que está en la sala central del templo de Jerusalén y que nadie lo puede ver? ¿Qué tipo de Dios estaba? Al menos discute con ellos eso, y se va dando cuenta que este Dios que veneran los judíos de aquel tiempo no es el Dios que él intuye en su corazón fundamental. No es su padre. No es su padre. Lo tercero que le hace, la tercera gran pregunta que plantea Jesús es ¿por qué las mujeres son discriminadas? ¿Qué nos lleva a los sacerdotes del templo de Jerusalén a discriminar a la mujer? Sucede que María era tan cercana a Jesús que esto tampoco lo aceptó. Jesús desde el principio no acepta la discriminación de la mujer. Y esto es tremendamente importante ¿para qué? Para toda la historia, de alguna forma, que hemos reconstruido del Santo Grial, de la enseñanza también de Jesús con las mujeres, pero Jesús no acepta la discriminación de la mujer. Y lo cuarto es que si el templo es la casa del Padre de Jesús, ¿no resulta incongruente tener comerciantes y negociantes? De alguna forma, lo que uno ve, Jean-Philippe, es que, y aquí se plantea también, claro, Jesús a los 12 años se da cuenta que la jerarquía de sacerdotes del templo de Jerusalén está corrupta. Está corrupta porque metieron negocios, plata, la banca adentro del templo.
Eso le molesta a Jesús en un episodio posterior también, ¿no? Cuando ya está más grande, que va botando todos los lugares donde estaban instalados la gente que estaba comerciando fuera del templo. Claro, por supuesto que sí. Por supuesto. He perdido la fecha, sí, parece que es después, ¿no? Cuando ya está más grande, después. Que bota... Sí, pues. Es que después ¿qué es lo que sucede en ese minuto? Y el quinto cuestionamiento que plantea es respecto del Mesías. Se pregunta él y le pregunta, ¿será el Mesías que espera el pueblo judío un príncipe guerrero que va a heredar todo lo que hizo el rey David? ¿O en realidad el Mesías del pueblo judío es un Mesías que viene a entregar un mensaje espiritual? Grandes 5 temas que se plantea y que cuando llega Jesús, cuando llega José y María, lo encuentran y todos recordamos que José queda en silencio y María le dijo, hijo mío, ¿por qué nos has tratado así? Porque de alguna forma pensaron que lo había abandonado Jesús, ¿ya? Estuvieron 4 días perdidos. ¿Qué te llevó a que nos abandonaras?, le pregunta María, cuando ingresa y ve a todos estos doctores conversando con Jesús. Los doctores se sorprenden y Jesús responde, ¿no os imaginabais que me encontraríais en la casa de mi Padre? Puesto que ha llegado para mí el momento de ocuparme de los asuntos de mi Padre. Es decir, ahí ya manifiesta Jesús su doble naturaleza. Claro, y comienza a tener conciencia de el por qué está aquí en el fondo. Y plena conciencia y lo manifiesta. Pero para distender las cosas, porque todos quedaron un poco estupefactos con la respuesta de Jesús, le dijo, vamos, Padre mío, nuestro Padre que está en los cielos ha ordenado estas cosas, vamos a casa. Y junto a José y María, Jesús sale del templo de Jerusalén, sube al Oliveto o al Monte de los Olivos y dice, mirando el templo de Jerusalén, lo siguiente: oh Jerusalén, cuán esclavizados estáis, pero yo volveré para purificar el templo y para liberar a mi pueblo de la esclavitud. Dos de sus grandes enemigos. Purificar el templo. ¿De qué lo va a purificar? ¿Lo va a purificar de un Dios falso? ¿Lo va a purificar del Dios apóstata? ¿Es el verdadero Dios, este Dios que castiga y que pide sangre y fuego? Y por otro lado, va a liberar a su pueblo del yugo de los romanos, su segundo enemigo. ¿Ok? Dicho estas palabras, vuelven a Jerusalén, a Nazaret, y comienza un manto oscuro sobre la vida de uno de las figuras más importantes en la historia de la cultura occidental. ¿Qué sucedió, Jean-Philippe? Pues bien, comencemos. Ahora comenzamos de alguna forma detrás de esta introducción. Pero era necesaria la introducción para poder entender finalmente qué es lo que pasa durante todos estos años. Efectivamente, Jean-Philippe. Pues bien, vamos a irlo pasando año por año, elegimos algunos años más significativos. Hay algunos años cruciales de estos años perdidos de Jesús, pero es nuestro trabajo contarlo. Como por ejemplo los 14 años. Los 14 años. Pues bien, a los 14 años, Jesús retomó su práctica de arpa, porque tocaba el arpa. Eso es un elemento. A los 14 años, José, su padre en la tierra, muere. Esto es tremendamente significativo para la familia de Jesús, porque Jesús, como primogénito, pasa a ser el padre de la familia de María, que tenía 7 hermanos y uno que venía en camino cuando muere José.
¿En los 4 evangelios de la Biblia se habla de los hermanos de Jesús o esto se mantiene en secreto y pertenece más quizás a los apócrifos? En la Biblia no se habla, en la Biblia hay muy pocas distinciones, pero esto es evidentemente parte de esta lectura que fundamentalmente no está contenida. Jesús, según esto, a los 14 años debe hacerse cargo de la familia, ejerciendo el oficio de carpintero, que lo realiza muy bien. Además, tiene que comenzar obviamente a revelar esta doble naturaleza, a descubrir y a desarrollar como profeta esta doble naturaleza divina y, digamos, de la carne también. Pues bien, el año 15 de Jesús, Antes, sobre estos años de los que poco se sabe en la vida de Jesucristo, hablábamos de los 14, sin embargo ahora nos vamos a los 15 años. año crucial. ¿Por qué? Porque este año 15 nació Ruth, que fue la hermana más pequeña de Jesús, y que en realidad Jesús fue un padre para Ruth, literalmente. Ya con José muerto, él lideraba, digamos, todo, había heredado muchas propiedades también de Jesús, de José, pero en el año 15 de la vida de Jesús nace Ruth. También este año 15 compone el Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro que después la enseña a los discípulos. La compuso a los 15 años, según estos documentos que uno tiene. Y también otro elemento, descubrió el llamado libro de Enoc, que es un libro muy significativo, y ahí descubre el término hijo del hombre y comienza a autoproclamarse a sí mismo el hijo del hombre. Recordemos una cosa, mira, todos los grandes profetas de la humanidad siempre son autollamados profetas, es decir, siempre en un momento dado ellos se reconocen a sí mismos. Pues a los 15 años ya, bueno, habían pasajes anteriores de este reconocimiento, pero ya gracias al libro de Enoc, Jesús se comienza a proclamar el hijo del hombre. De hecho, realiza el primer gran sermón, ¿no?, en una sinagoga. Por supuesto que sí. Y aquí esto es tremendamente significativo, su primer gran sermón en una sinagoga. Porque lo que hace ahí Jean-Philippe es, en el fondo, va a proclamar las cualidades buenas de Dios, de su Dios. Esto es fundamental en la vida y en la misión de Jesús. Recordemos, la Biblia tiene dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay un Dios malo, castigador, violento, de sangre, de fuego, de ira. Y en el Nuevo Testamento hay otro Dios, es el Dios de Jesús. Pues lo comienza a proclamar en el primer sermón de la sinagoga y dice lo siguiente, Jesús: Dios me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos espirituales, la apertura de la cárcel. Presos espirituales. Para Jesús, el pueblo judío de aquel tiempo es un pueblo preso espiritualmente de un Dios falso. Así es. De hecho, lo dijo en el Monte de los Olivos a los 13 años. Ya tenía clara en el fondo la película en esa instancia. Tenía clara que el Dios de Jesús es un Dios bueno. A consolar a los enlutados, a darle belleza en vez de cenizas, óleo de gozo en lugar de luto, canto de alabanza en vez de un espíritu angustiado. Esas son parte del primer sermón de Jesús a los 15 años, Jean-Philippe, donde va manifestando esto que es trascendental en la historia del cristianismo. Uno no puede decir que el Dios de la Biblia
es el mismo Dios. Hay dos dioses en la Biblia. Y lo que vino a enseñar Jesús es el Dios bueno. Conoce a Herodes también, a los 15 años. Efectivamente, ¿qué es lo que sucede? Que José era una persona, el padre terrenal de Jesús, era una persona con muchas propiedades. Y cuando muere, entran en estos juicios algunas propiedades de José. Pero entonces, en ese sentido, la imagen que por lo generalmente se configura de José, un carpintero, pobre, ¿no era tal? O sea, no tenía era tal. propiedades... Sí, no. Lo que pasa es que el oficio de carpintero, uno tiene que darse cuenta de lo que era ser carpintero en aquel tiempo. Era un oficio valorado. Tremendamente valorado. Y Jesús y María venían de familias bastante acomodadas para la época. Y ser carpintero en aquel tiempo donde prácticamente todas las casas se hacían de algo de madera, era bien remunerado también. Y también Jesús tenía propiedades. Pues bien, hay unos litigios donde le quitan una propiedad, a los herederos, en este caso a Jesús, y Jesús se presenta y conoce personalmente a Herodes Antipas y lo califica de un zorro. Este es un zorro porque no le devolvió, él tenía que dictaminar y no le devolvió la propiedad de José. ¿Ya? Ahora, también en este año crucial de los 15 años, Jesús reflexiona, pero tremendamente impactado de su misión en la tierra. Él ya es un nazir, es un elegido. Pero, reflexiona sobre si es el Mesías. Recordemos que todo este tiempo, en toda la región de ¿cómo se llama?, de Medio Oriente, judía, israelí, etcétera, la literatura que era la más popular era la literatura apocalíptica. Se estaba en un final de tiempo, dominados por un imperio romano, sometidos al yugo de los placeres de las bacanales romanas. Estaba el pueblo judío y acentuado por una jerarquía que estaba venerando a un Dios que no era el Dios de Jesús. Bueno, uno dice eso, los judíos nunca reconocieron tampoco, los judíos nunca han reconocido a Jesús como un Mesías tampoco. Andan en su contexto también. Ahora, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se da cuenta Jesús que Él no es el Mesías del pueblo judío, que su misión está más allá, es una misión universal, enseñar a un mundo entero la existencia de un Dios bueno. Es decir, no era un problema solamente con los judíos del templo, sino también con los romanos y su politeísmo, que ya estaba en decadencia. Su misión era superior. ¿Por qué esto? Digo esto porque en el año 16, María, su madre, le dice: tú eres el Mesías del pueblo judío. Ella quería que su hijo fuese el Mesías. Y discute con su madre porque él dice que no es el Mesías, en el fondo, del pueblo judío. A los 16 años, según todo lo que hemos ido viendo, Jesús alcanza su plena estatura física. Se transforma en el Jesús, físicamente alto, viril, serio, reservado. Se dice que tenía una voz musical fuerte y enérgica, que era un amigo cordial, pero al mismo tiempo un maestro autoritario. Así era Jesús. Y también se señala que
tenía una sonrisa simpática y refrescante. Nunca hay que olvidar esos pasajes porque es en el momento donde Jesús físicamente, digamos, logra su plenitud. Y logra su plenitud como el hombre perfecto. Recordemos que hay dos hombres llamados perfectos. Uno es Jesús y el otro es Adán. Y es en ese año 16 donde discute con María porque María quería que fuera el Mesías. Y no lo era. Año 17. ¿Qué hiciste tú a los 17 años, Jean-Philippe? ¿En qué estabas a los 17 años? Me desvío un poco. Nervioso por la prueba de aptitud académica. Pues bien, a Jesús le ocurre un acontecimiento muy importante porque... Yo estaba reflexionando en eso mientras hablaba. Porque a los 16 años Jesús discutiendo con su mamá si era el Mesías o no, y uno pidiendo permiso para ir más tarde a la fiesta. Qué decadente. Es parte del, digamos, bueno, de la normalidad de uno. El hombre fue lo que fue. Claro. Pues bien, a los 17 años ocurre un acontecimiento, obviamente estamos sintetizando todos los pasajes, estamos recorriendo la vida entera de Jesús y tenemos que recordar algunas cosas, pero a los 17 años Jesús se niega a liderar a los nacionalistas y patrióticos de Nazaret para, de alguna forma, oponerse por las armas contra el Imperio Romano. Mira, los celotes eran un grupo de judíos que tomaban las armas para rebelarse contra los romanos. Pero antes de los celotes eran los macabeos. Los macabeos eran este grupo de judíos que tomaban las armas contra el Imperio Romano. Pues, ¿qué sucedió? En este año 17, María y un judío llamado Isaac le piden a Jesús, que ya era un líder. Obviamente, Jesús era un líder. Desde chico, imagínate que la conmoción que generó en los doctores del templo era muy seguido por muchos jóvenes. Era parte de su personalidad también. Era liderando distintos grupos. Liderando, conversando, conociendo gente. Era una persona sociable, un líder innato. Pues bien, María y un judío rico de nombre Isaac le piden a Jesús que lidere a los nacionalistas y patrióticos de Nazaret para organizarlos, porque sabían que si él tomaba el liderazgo de las armas, muchos jóvenes lo iban a seguir a Jesús. Y Jesús dice, no, mi misión no es esta. No soy el Mesías judío trascendental. Año 18, muere Amós. Amós es un pequeño hermano de Jesús, porque tuvo una fiebre alta durante más de una semana, muere un hermano de Jesús. A los 19 años, Jesús le enseña, ya había dejado de discutir, porque después del acontecimiento de los 17 y de las discusiones, ya dejaron de discutir con María. Jesús no iba a ser el Mesías, su misión era superior. Y a los 19 años, Jesús le dice, como era de alguna forma padre de familia, de la familia de Jesús, fíjate lo que le enseñó a María. Le dice que el mejor método de enseñanza de los niños es la estimulación positiva, que los motive a hacer cosas, y no el antiguo método del miedo por el castigo del Dios que lo enseñaban los judíos. Los judíos enseñaron siempre el miedo a este Dios castigador. Y Jesús enseñó otro método de enseñanza, que era la estimulación positiva para hacer el bien. Ese año de los 19 años, la hermosísima hija de Esdras, que se llamaba Rebeca, se enamora de Jesús. Y Esdras,
se manifiesta a Jesús y le dice que le gustaría que se casaran. Y Jesús conversa con Esdras, padre de Rebeca, y después dice Esdras: estamos frente a un hombre muy noble como para que sea parte de nuestra familia. Es decir, Jesús le explica diplomáticamente, se ve muy honrado, pero que su misión no va por casarse con Rebeca a los 19 años. Otro pasaje. Entramos a los años 20, año crucial. Así como los 15 fue año crucial, el año 20 fue un año crucial en la vida de Jesús. Cabe destacar a los 20 años de Jesucristo, para dejarlo claro. Cuando Jesús tenía 20 años. ¿Ya? Uno tiene que recordar siempre una cosa, sobre todo para los que al menos vemos la vida de Jesús como la de un gran profeta y un gran filósofo, y un guerrero también, porque estaba luchando. Cuando uno ve la vida así, se tiene que dar cuenta de una cosa. Los grandes filósofos, querido amigo, siempre tienen que iniciarse en algún lado en los conocimientos más profundos. En lo espiritual. En lo espiritual, en la sabiduría más profunda. ¿Ya? Es decir, tiene que tener una escuela donde aprender esas cosas, porque si es sabio por naturaleza, viene, digamos, con una misión desde el cielo, desde siempre Jesús, pero obviamente tenía que iniciarse. ¿Dónde, pues? Es la pregunta. Pues bien, Jesús en ese tiempo se da cuenta y sabe de la existencia de los llamados esenios. Los esenios era una cofradía de sabios que estudiaban las profecías y que vivían en el mar muerto. Los esenios eran en el fondo sanadores del alma, maestros espirituales y muy sabios de todas las profecías, al menos de las más importantes profecías de aquel tiempo. Eran terapeutas, sanadores espirituales. Pues bien, ¿qué es lo que hace Jesús? Viajó a Jerusalén. Evelyn Rodrigo dice: ¿por qué los judíos rechazan a Jesús como el Mesías, mas ellos lo siguen esperando? Saludos desde Tomé. Me encanta el doctor Eseco, dice @bebita_fresk. Cuando pensé que no había nada interesante en la televisión, me encuentro con Mentiras Verdaderas. Genial y gracias, dice @nani_23_. Gracias, amigo. Ya vamos a seguir leyendo sus comentarios, pero ahora estamos en los 20 años, un momento crucial en el que Jesús se encuentra con los esenios. Sí. ¿Qué es lo que hace Jesús? Viaja de Nazaret a Jerusalén, pero ni siquiera se detiene en Jerusalén. Recordemos que ya para Jesús, Jerusalén, el templo, es un templo, son sus enemigos los que están ahí. Pero había prometido volver, no era el tiempo todavía del regreso, era el tiempo de su iniciación, según esto que estamos viendo. Pues bien, viaja, visita, por cierto, en Betania, visita a Lázaro e inmediatamente viaja al Mar Muerto. El Mar Muerto de Jerusalén está a 25 kilómetros y visita la desembocadura del río Jordán con el Mar Muerto y después viaja hacia el sur del Mar Muerto, donde hay una ciudad que se llama En-Gadi, la ciudad de los esenios. Estas fotografías son fotografías actuales del lugar de En-Gadi. Mira, es un lugar sublime,
Todo lo que hay allá es sublime. El silencio es sublime en En-Gadi. La tristeza, la inmensidad. Es un lugar con una carga energética muy potente. Y el lugar donde hace 2000 años se concentraban estos sabios sanadores espirituales que eran los esenios. Es decir, en ese ambiente, pensemos lo que significó estar en un lugar tan bello. E incluso los esenios estaban, digamos, sus casas estaban en un lugar donde había un acantilado de 300 metros hacia abajo. Es decir, había una contemplación divina como para la iniciación. Pues según todo esto, en este lugar que estamos viendo, Jesús se inició en los misterios más profundos de los judíos, en los misterios más profundos de Babilonia y en los misterios más profundos de Egipto y del verbo solar. Los aprendió con los esenios, grandes profetas. Estudiaban las profecías. Por lo tanto, si uno piensa, este año 20, en la edad de Jesús, es su gran año de iniciación en la sabiduría más profunda que iba a lograr hasta este minuto. Obviamente, cuando uno dice, no es que haya logrado todo, sino que ya era un hombre sabio Jesús. Era un hombre con una intuición luminosa desde los 12 años, cuando su corazón le dice que aquí hay un Dios que no es su Dios. Pues con los esenios logra el gran avance en sus doctrinas y también algo muy importante en la meditación y en la oración. Uno siempre tiene que recordar que hay dos fuentes del poder espiritual. Uno es la meditación, la oración, meditación u oración, y la lectura. Esas son las fuentes del poder espiritual, Jean-Philippe. Y lo que hizo Jesús fue meditar mucho con los esenios y aprender y leer. Seguimos junto a Cristian Contreras haciendo una revisión de lo que pasó en aquellos años más misteriosos en la vida de Jesucristo, desde los casi 13 años hasta posteriormente a los 30. Muchas gracias a toda la gente por esperarnos en esta historia. Hemos hecho un recorrido ya por los 13 hasta los 20 años. Sin embargo, a los 21 pasa algo sumamente importante después de conocer a los esenios. Muy importante, antes de entrar en los 21, Jean-Philippe, exactamente decir una cosa. Mira, tan importante fue el pasaje de Jesús en los esenios que cuando Jesús vuelve a su vida pública, por decir, es bautizado por Juan el Bautista. Y es muy posible que Juan el Bautista, una de las cosas que primero hizo Jesús fue a bautizarse, ¿te acuerdas? Sí. Pues bien, es muy posible que Juan el Bautista haya sido un maestro esenio también. Es decir, hay un reconocimiento de Jesús por lo que le entregaron los esenios, según lo que estamos viendo. Año 21, a los 21 años ya Jesús se dedica profundamente a reconocer su doble naturaleza. Recordemos que hay una naturaleza física, pero también está su naturaleza espiritual. Decíamos que es un primogénito, un nazir, que había tomado en este sentido un voto político religioso. Y aquí hay que señalarlo porque Jesús era un hombre también. Cuando tuvo sed, tomó agua. Cuando tuvo hambre, comió. Es decir, fue un hombre de carne y hueso, con las necesidades de un hombre de carne y hueso. Pero por otro lado, a los 21 años también se le manifiesta y comienza a tener declaraciones fundamentales. Como por ejemplo, se declaró y dijo:
yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Esas declaraciones ya son sus declaraciones de naturaleza divina, como antes se había reconocido como el Hijo del Hombre gracias al libro de Enoc. Ya decir el alfa y el omega, en el fondo reconocer su naturaleza divina, que se va adquiriendo paulatinamente en la maduración también de los años. Año 22. En el año 22, Jesús se traslada por un tiempo a Séforis o Sipori, que es una ciudad a unos cuantos kilómetros al norte de Nazaret. Y ahí aprende a ser herrero. Por lo tanto, también cultivó el trabajo de herrero. Vale la pena mencionar estos pequeños pasajes. En el año 23 se trasladó a la ciudad de Damasco y pasa a ser durante bastante tiempo huésped de un rico mercader judío que quería instalar en la ciudad de Damasco una escuela de filosofía. Y le dice a Jesús: sé tú, instálala tú con mi apoyo, con todo mi apoyo económico, instala una escuela de filosofía. Este pasaje por Damasco es muy importante porque Jesús se le recuerda muchas veces como un gran maestro de la ciudad de Damasco. Incluso en Roma después lo llaman el maestro de la ciudad de Damasco por este pasaje que tuvo a los 23 años. Año crucial, nos vamos a saltar unos y nos vamos a ir al año 25 en la vida de Jesús. Recordemos también una cosa, porque cuando uno dice años, obviamente es un marco de referencia. Pues bien, entre los 23 y los 27, 28 años, por eso lo pusimos a los 25, Jesús realiza su primer gran viaje según las tradiciones ocultas que estamos conociendo. Según esto, su tío José de Arimatea lo llama. José de Arimatea era un gran mercader también, y era un mercader de estaño. Y le dice: ven conmigo a este viaje. Y según esto, Jesús de Nazaret junto a José de Arimatea toman barco y se dirigen a las Islas Británicas por barco. Llegan, según esto, al condado de Somerset, y cerca del lugar donde posteriormente se construiría la abadía de Glastonbury, se cuenta que Jesús con su tío José de Arimatea levantaron una casa para vivir un tiempo ahí. Es decir, viaje a las Islas Británicas. Se cuenta también que cerca de Cornwall, que es todo el condado, hay un lugar que se llama el Pozo de Jesús hasta el día de hoy. Y es muy probable también que haya visitado con José de Arimatea Stonehenge. Es decir, Jesús en este viaje con José de Arimatea aprendió todo lo que eran las tradiciones druidas y celtas. Y si uno las sintetiza, por ejemplo, estas tradiciones, dentro de un mundo politeísta, los celtas, los druidas, eran bastante monoteístas. Creían, por ejemplo, en un dios, la misma doctrina que Jesús. Enseñaban los druidas a ser justos con los hombres. Enseñaban los druidas a que tú podías viajar por todos lados del mundo, pero tenías que morir en tu país
Ahí quiero detenerme porque quiero entender mejor la relación entre las enseñanzas de Jesús y los druidas y los celtas. Estamos en el fondo en el viaje que supuestamente hizo Jesús a través del mar con su tío José de Arimatea a las Islas Británicas, donde aprendió mucho del druismo y de los celtas. Para muchos, los druidas son un anticipo del cristianismo de Jesús. Eran en gran medida monoteístas, creían en un Dios. Dentro de una multiplicidad ellos creían en un Dios, porque recordemos que estamos en un mundo politeísta. También creían, por ejemplo, en que había que ser justo con los hombres. Otra creencia del druismo antiguo era que había una trinidad también. Otra cosa, que las personas podían viajar, pero tenían que morir en su tierra. De alguna forma, para muchos, este viaje, de alguna forma, de José de Arimatea con Jesús a las Islas Británicas, al condado de Somerset, donde conoció Stonehenge y donde construyó una casa cerca de las ruinas de Glastonbury, es fundamental porque se conecta también después con el Santo Grial y con el supuesto viaje de su dinastía, precisamente hasta Glastonbury. Pues bien, pasemos al año 27. Porque en el año 27, después de haber regresado, Jesús se da cuenta que de alguna forma tiene que emprender viajes aún más importantes en su vida. Se da cuenta que el mundo, o sea, ya con los conocimientos que tenía de los misterios judíos, de los misterios de Babilonia, de los misterios egipcios, de los misterios de los druidas y de la sabiduría que él iba acumulando, se dio cuenta de alguna forma que un gran viaje tenía que comenzar. Y se traslada y deja a su familia y se la deja a su hermano Santiago, se la deja encargada. Santiago va a ser el que de alguna forma, en gran medida, que ya lo había hecho, pero que de alguna forma va a tomar el liderazgo de la familia de Jesús ya a los 27 años de Jesús. Y partió Jesús a lo que se llama el Mar de Galilea, a una ciudad que se llama Carpenaum. En Carpenaum vivía Zebedeo. Zebedeo era un amigo de su padre, de José, y él ahí trabajó un tiempo, prácticamente se cuenta que un año, construyendo barcos. La plata que él acumuló en ese lugar, le pidió a su tío que se la enviara a su familia para que no tuvieran apremios. Muchas gracias, amigos y amigas de nuestro programa, especialmente de los jueves, por esperarnos durante esta pausa comercial. Estamos haciendo una revisión junto a Cristian Contreras de los años más misteriosos de Jesucristo, que se extienden entre los 13 y los 30 años aproximadamente. El doctor es seco y además de la mano de un excelente conductor. Gran programa, dice @RCK Music. Muchas gracias, amigos. Lo mejor de la televisión abierta, dice @Cristi Gritar. ¿Qué conoces sobre los años perdidos de Jesús en la India? Conocido como ISA, Noche de Cultura, con doctor, dice @Pépalo-. No sé de dónde sacan que la televisión abierta es una basura, viendo en Mentiras Verdaderas, dice @Cesante. ¿Y qué? Grande Doc por todos los capítulos buenos e interesantes. Saludos a los dos, muy buen programa, nos dice @Carmen070. Y así, mucha gente está participando, Cristian, y eso no nos cansamos de agradecerlo. Siempre ustedes son parte fundamental de esta discusión, de esta entrega que hacemos los días jueves. Cristian, estamos en la época del viaje prolongado hasta que llega Jesús a una zona llamada Carpenaum. Sí, en Carpenaum está en el Mar de Galilea, 20 kilómetros, 25 kilómetros al este de Nazaret, más o menos, ¿ya? Ahí va a ver a un tío de él que es Zebedeo y trabaja construyendo barcos. Con la plata que acumula durante prácticamente un año, le pide a su tío que se le envíe a su familia en Nazaret para que esté bien. Y Jesús
toma camino después de esta visita a este lugar, toma rumbo a Jerusalén por tercera vez, pasa por Jerusalén. Y en Jerusalén va a comenzar el gran periplo de Jesús por el mundo. Porque, según se cuenta, ahí conoció a dos riquísimos emisarios de los príncipes de la India, que se llamaban Gonod y Ganid. Gonod el padre y Ganid el hijo. Y conocen a Jesús. Recordemos que Jesús era una persona que iluminaba con su presencia. Era una persona que donde iba era seguido. Conversaba siempre con las principales autoridades, los grandes intelectuales. Por lo tanto, era un hombre fantástico en ese sentido, el hombre perfecto para muchos. En Jerusalén está 2 meses, conoce a estos grandes emisarios de los príncipes de la India, quienes le piden que participe como intérprete y tutor judío en su viaje que iban a hacer con rumbo a Roma. Y Jesús acepta. Bien pagado también, porque le pagaban como correspondía. Y pues bien, aquí comienza el gran viaje de Jesús, porque de Jerusalén se dirigen al puerto de Cesarea. Ya en el puerto de Cesarea, que es en la costa mediterránea, digamos, frente al actual Israel, ya se van haciendo muy amigos de Ganid, Jesús y Ganid. Entonces Jesús ya comienza a conocer muy bien todo lo que es el vedismo y el hinduismo de la India. Y al mismo tiempo, ellos le preguntan mucho a Jesús porque Jesús es un sabio. Pues de Cesarea viajan en barco hasta Alejandría. Obviamente nosotros hacemos una síntesis, pero están tiempo en cada ciudad. Imagínate lo que es llegar a Alejandría para Jesús. Alejandría, que era el faro, simbolizado el faro de Alejandría, la ciudad más culta de ese momento en todo el mundo, era Alejandría. La biblioteca de Alejandría, mandada a construir por Alejandro Magno 300 años antes, guardaba manuscritos gigantescos. Pero al mismo tiempo en Alejandría, Jesús se dio cuenta de algo, de lo inflexible a veces que es la erudición, porque se encontró en Alejandría con muchos eruditos, y los eruditos a veces saben tanto que son realmente unas rocas impenetrables. Entre otras cosas aprendió eso. Pues bien, visitó el Museo de Alejandría, conoció a los profesores de Alejandría, estudió mucho a Filón, que era un gran sabio que estaba en sus escritos. Bueno, parten de nuevo de Alejandría a Creta, a la isla de Creta. En la isla de Creta, pensemos que Grecia, la sabiduría de Grecia comenzó en la isla de Creta. Y Jesús estuvo en la isla de Creta, donde es la cuna de los minoicos. Los minoicos pasan evidentemente lectura, ahí está el palacio de Cnosos. Pues bien, en gran medida era también, por ejemplo, Creta era una sociedad donde la mujer tenía un rol social importantísimo. Las tauromaquias que habían ahí, que eran estas especies de juegos con los toros, las mujeres se paraban encima de los toros y hacían piruetas. Jesús estuvo en la isla de Creta con Gonod y Ganid y toda su comitiva, si eran grandes y riquísimos emisarios. Después toman de la isla de Creta y se van a Cartago, donde, actual Túnez, donde también se detienen.
De Cartago después viajan, se devuelven a la isla de Malta. De la isla de Malta viajan a Nápoles y Siracusa, ya en la bota itálica, digamos. Y de ese lugar toman camino por Capua hacia Roma, donde llega finalmente Jesús, Gonod y Ganid. En Roma, Jesús estuvo harto tiempo en Roma, y Jesús, mira, los pasajes de mayores conversaciones con grandes intelectuales y los grandes sabios romanos las tuvo Jesús. Incluso quedó dando vuelta el nombre del maestro de Damasco, porque de alguna forma Jesús algo había hecho importante en Damasco. Y por donde pasaba iba también recabando toda la información, los estudios de esos mismos lugares, la filosofía, las religiones. Por supuesto que sí. Pues como te dije, en Roma, que es el lugar donde más tiempo están de todos estos lugares, conoce a muchísimos intelectuales. Pues bien, después de este pasaje se dirigen a Tarento, de Tarento a Corinto, y llegan a Atenas, capital del mundo griego, por decirlo de alguna forma. Imagínate lo que es conocer también toda la filosofía, digamos, de la escuela de Atenas, de aquel tiempo, que si bien es cierto, ya no era lo que fue en los periodos de Aristóteles, Platón y Sócrates y otros tantos, pero bueno, Atenas siempre va a ser un lugar fundamental en toda la historia, pues según esto Jesús estuvo ahí. Después se dirigió a Éfeso. Se dirigieron posteriormente a Rodas y finalmente toman barco. Rodas, piensa tú que la isla de Rodas en gran medida es una de las islas donde comienza la filosofía, una de las tantas, Jonia es otra, pero Rodas es una de las primeras islas donde comienza el pensamiento griego, 800 años antes de Cristo. Después viajan a la isla de Chipre, y en la isla de Chipre tienen, de alguna forma, se cuenta que se tomaron un buen descanso en la isla de Chipre porque es una isla maravillosa. De Chipre viajaron de vuelta ya hacia Antioquía, lo que vendría a ser la actual Alejandreta, ya en Siria. Se dirigen a Sidón posteriormente y vuelven a Damasco, o más bien dicho, Jesús vuelve a Damasco. De Damasco toman ruta hacia Babilonia, ya en Mesopotamia. De Babilonia viajan hacia Mesopotamia, aquí está Babilonia. Imagínate la herencia de Babilonia. Pues de Babilonia viajan al sur a la ciudad de Ur. Abraham vino de la ciudad de Ur. Esa es la ciudad fundamental del profeta Abraham, que es el profeta de los judíos. Por lo tanto, Jesús viaja a la ciudad fundamental del profeta de los judíos, que es Abraham, y es la ciudad de Ur. Pues bien, después cruzan los montes Sagros y se hospedan en la ciudad de Susa. Susa está ya en el actual Irán. Y después se dirigen, después de la ciudad de Susa, que vendría a quedar un poquito al norte de Persépolis, por decirlo de alguna forma, viajan hacia la costa del Golfo Pérsico. Y en la costa del Golfo Pérsico llegan al puerto de Charax. Y ahí hay una controversia entre algunos autores que dicen que ahí se despidió Jesús de sus amigos Gonod y Ganid
Pero otros pensamos que no se despidieron y que del puerto de Charax, en el Golfo Pérsico, Jesús con Gonod y Ganid toman ruta marítima y se dirigen hacia la India, hacia la cultura del Valle del Indo, India. Por lo tanto, Jesús llega por barco en esta versión hacia la India y conoció ahí la cultura madre. Cuando hablo de cultura madre, el origen de la primera gran cultura creada por el profeta Krishna es la India. Es verdad que India, Mesopotamia, Sumeria, Egipto y los chinos son más o menos simultáneos, pero a nivel de los grandes conceptos de la humanidad, la India es la cultura madre. Otros podrán decir que todo proviene del norte del Mar Negro, pero eso es otro tema. Pues bien, Jesús conoce la India y conoce el hinduismo, conoce el vedismo, conoce al profeta Krishna y sube hasta el norte de la India, donde en algún momento ahí se despidió de Gonod y Ganid y, según se cuenta, toma desde el norte de la India, de la actual zona de Cachemira, que vendría a ser para muchos la tierra prometida, Jean-Philippe. Toma camino por toda la ruta de la seda de regreso a la ciudad de Nazaret. Por lo tanto, cuando uno ve todos estos viajes de Jesús, uno puede decir entonces que Jesús era un sabio filósofo, que aprendió no solamente las tradiciones de los misterios judíos, de Babilonia, Egipto también, sino que también todas las tradiciones helénicas, romanas, griegas, pero también gracias a este conocimiento con sus amigos emisarios, que ellos también le enseñaron y aprendió el sinismo, el janaísmo, el vedismo, el hinduismo, el zoroastrismo, el taoísmo, el sintoísmo, el confucianismo. Por lo tanto, después de este viaje que duró por lo menos un par de años, Jesús finalmente regresa a Nazaret con su doctrina, que es un verdadero sincretismo, y la enseña y vuelve a la vida de alguna forma, a esta vida perdida de estos viajes que hemos conocido. Jean-Philippe, todos estos viajes son posibles, pero también inciertos, Jean-Philippe. El esfuerzo de nosotros ha sido tomar todas las tradiciones que no están contempladas por la Iglesia ni por los evangélicos y tratar de resumirlas para un poco darnos cuenta de lo que significó, digamos, quizá los años fundamentales en todo lo que fue la conformación de una de las filosofías más importantes de todos los tiempos, como fue la filosofía de Jesús. Cristian, solo para despejar la duda, porque las redes sociales, según lo que estaba leyendo en comerciales fundamentalmente, había gente que deslizaba esta teoría de que Jesucristo pudo eventualmente haber viajado a Sudamérica. Mira, eso tiene que ver con unas tradiciones de los mormones, pero es verdad que hay algo de eso. No lo podría descartar completamente porque están en algunas tradiciones mormonas.
Posible, pero incierto, Jean-Philippe. También es objeto de investigación durante todo ese periodo de tiempo. Sí, y también recordemos una cosa, sobre la vida de Jesús, hay más o menos 80 fuentes que hablan de la vida de Jesús, pero hay poco dato concreto. Claro, es imprecisamente objetiva la vida de Jesús. Es algo que cuesta reconstruirla y que está fundamentalmente en el ámbito de la fe. Uno de los pocos historiadores que escribió sobre Jesús fue Flavio Josefo en el siglo I. Y dice, él escribiendo, ponte tú, en el año 100, dato histórico, dice, mira, dicen que en el año 60 hay una persona que dice que existió una persona llamada Jesús en el año 30. Así de impreciso en la vida de Jesús. Pero al mismo tiempo, uno tiene que señalar que todos estos viajes le permitieron a él, de alguna forma, conformar dentro de un sincretismo filosófico una doctrina que se enseña hasta el día de hoy y que tiene muchos más matices de los que uno durante 2000 años ha aprendido, Jean-Philippe. Quizás una de las grandes lecciones que nos deja toda esta exposición que has hecho, Cristian, es que si usted tiene entre 20 y 30 años y puede hacerlo, viaje, aprenda, absorba distintas culturas. El aprendizaje yo creo que pasa por ahí. Después ya nos pilla la máquina y estamos matando el lunes a viernes nomás. Nos va pillando esa máquina constantemente. Hay que aprovechar la vida para, si uno tiene la posibilidad, viajar. Y aprovecharla en el sentido también de como, porque cuando a veces uno viaja y se da cuenta, por ejemplo, que está al lado de grandes monumentos, de grandes bibliotecas, y se dedica solamente de cosas a veces que no son las más relevantes, pierde los viajes, Jean-Philippe. Sí, es verdad. Pierde los viajes. Pero Jesús es una demostración y una prueba de que su doctrina tiene de mucho. La pureza de la doctrina de todos los grandes profetas es el sincretismo, Jean-Philippe. Es decir, tomar lo mejor de cada doctrina para conformar su creencia. Eso es lo que hizo Jesús. Y en gran medida, gracias a estos viajes y también gracias a su propio aprendizaje. Gracias a su, él era un enviado, un puente entre Dios y el hombre. Eso es Cristo, Jesucristo. Cristo es el ungido, qué sé yo, pero es puente. Es decir, es un enviado por la divinidad. Esa concepción yo creo que es fundamental en todos los aspectos de la vida, incluso desde el punto de vista político también, recoger distintas enseñanzas, distintos elementos, distintos escritos, distintos postulados para tú finalmente estructurar tu propia opinión. Siento que muchas veces caemos en fundamentalismos que nos dicen que esto es lo que se debe hacer, que así funciona este partido, que así funciona este movimiento, y la gran gracia de todo está en descubrir, rescatar de todo un poquito para hacer una propia opinión, ¿no? Así es lo que ocurre, pero recordemos también, Jean-Philippe, que para Jesús, Él dice que va a volver a luchar contra quienes tienen sometidos a su pueblo. Hay un gran imitador que aparentemente tiene a muchas personas, o tuvo a muchas personas en su tiempo, engañadas. Y así es la vida. Personas intolerantes como el Ku Klux Klan, por ejemplo. Es un claro ejemplo. Lo partimos conversando. De otros fanatismos religiosos. Personas, por eso la advertencia inicial. Lo que hablamos, al menos, todo esto que todo de los 12 a los 30 años, es tierra incógnita para todas las creencias cristianas. Y nosotros la hemos concentrado. Porque nadie se refiere a eso. Por lo tanto, no le hace mal a nadie. Pero ahí vienen los fanáticos, los intolerantes. Es parte del mundo que se está. Y que los tuvo Jesús. Es parte de un mundo que...
que no va con los nuevos tiempos, pero que siempre ha sido así. Hay una lucha importante. Jesús vino a demostrar ¿qué, según esto? La existencia de un Dios bueno. Denuncia un Dios, implícitamente denuncia un Dios que no es de él. E instala otra idea de Dios. Y instala otra doctrina. E instala otra filosofía. La filosofía del amor. Así de simple. En vez del ojo por ojo, diente por diente del Antiguo Testamento, Jesús dice, pon tu otra mejilla. ¿A quién se le ocurre eso? Son tradiciones, por cierto, que están en las tablillas sumerias. Cuando uno recoge las tablillas sumerias, cuando uno recoge, se da cuenta que Jesús lo que hizo fue tomar lo mejor de todas las grandes doctrinas de la época y formar su pensamiento.